Hoy vamos con una herramienta clave del cálculo numérico aplicada al diseño y análisis de bioprocesos. El método de los trapecios. Este método no es solo para resolver integrales en papel, es lo que usas cuando necesitas estimar áreas bajo curvas experimentales, por ejemplo, para calcular concentraciones acumuladas, rendimientos o conversiones en sistemas reales donde no tienes una función explícita. En este curso, toda técnica matemática tiene un objetivo: apoyar decisiones de proceso. Así que cada delta X que calculemos será con la mira puesta en un reactor, no en una pizarra. Primero, vamos a entender el escenario general donde el método de los trapecios se puede aplicar. Imaginemos que tenemos una función cualquiera, continua y definida en un intervalo cerrado entre dos puntos, que llamamos a y(b). Esta función puede tener cualquier forma, curvas suaves, subidas, bajadas, como la que vemos aquí en el gráfico. La idea es que queremos encontrar el área bajo esta curva, entre esos dos límites, lo cual en términos matemáticos equivale a calcular la integral definida de f de x desde a hasta b. Este tipo de problema aparece todo el tiempo en bioprocesos, desde calcular cantidades acumuladas de producto hasta estimar consumo de sustratos, o evaluar eficiencia en sistemas dinámicos. Por eso, necesitamos una forma práctica de aproximar esa área cuando no tenemos una solución analítica sencilla, y ahí es donde entra el método de los trapecios. Una vez que tenemos claro que queremos calcular el área bajo una curva entre A y B, el siguiente paso lógico es, ¿y si la aproximamos con una figura que sí sepamos cómo calcular? Aquí es donde entra la idea del trapecio. Lo que hicimos en esta gráfica fue unir los puntos extremos de la función, es decir, f de A y f de B, con una línea recta, la ves en color naranja, formando un trapecio junto al eje X. Técnicamente, eso significa que estamos aproximando toda la curva por una sola línea recta, lo cual nos permite calcular fácilmente el área del trapecio con una fórmula simple de geometría. Pero, mira bien lo que pasa. Esa línea recta se aleja bastante de la curva real en la región central. Eso significa que parte del área azul original queda omitida y otra parte sobreestimada por el trapecio. Y eso, claro, introduce un error en el resultado final. Entonces sí, el método de los trapecios funciona aproximando una curva por segmentos rectos, pero si usamos solo uno, como en este caso, el error puede ser considerable. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Fácil, dividimos el intervalo en partes más pequeñas. Aquí dividimos el intervalo entre A y B en dos subintervalos iguales. Es decir, trazamos una línea en el punto medio, que aquí está marcado como X, y así creamos dos trapecios en lugar de uno. Cada nuevo trapecio se construye uniendo los extremos de cada subintervalo con una línea recta, las ves otra vez en color naranja, y claro, ahora la forma de esas rectas se ajusta mejor a la curva en cada segmento. Como resultado, el área que calculamos es una mejor aproximación, porque el error disminuye. Lo marcamos con esas E, para recordarnos que todavía hay diferencia entre la curva real y las rectas, pero menor que antes. Sin embargo, esto todavía no es suficiente. Aunque la mejora es clara, la curva sigue teniendo tramos donde cambia de forma, y nuestras rectas no logran seguirle el ritmo con exactitud. Así que la clave está en seguir refinando este enfoque. Spoiler suave, vamos a usar más divisiones para lograrlo. Ahora sí, esto ya se empieza a ver mejor. Lo que hicimos en esta diapositiva fue dividir el intervalo entre A y B en 8 partes iguales sobre el eje X, creando así 8 trapecios acostados, sí, acostados, porque en este caso la altura está en el eje horizontal. Gracias a esta subdivisión, cada trapecio cubre solo un pequeño tramo de la curva, por lo que la línea recta que une los puntos extremos se ajusta mucho mejor a la forma real de la función. Como resultado, el error ahora se ha reducido notablemente. Visualmente, casi no se nota separación entre la curva real y los bordes de los trapecios. ¿Y cómo calculamos el área de cada trapecio? Usamos la fórmula geométrica clásica, área igual a la suma de la base 1 más la base 2 por altura sobre 2. En este contexto, la base 1 y la base 2 corresponden a los valores de la función f de x sub 1 y f de x sub 2 evaluados en los extremos del trapecio. Y la altura es la distancia entre esos dos puntos en el eje X, que en este caso se llama delta X. Como todos los trapecios tienen la misma anchura, delta X es constante y se obtiene dividiendo el intervalo total entre la cantidad de divisiones que elegimos. Este es el principio básico del método del trapecio compuesto,
tomar varias pequeñas aproximaciones locales y sumarlas para obtener una estimación global mucho más precisa del área bajo la curva. Ahora sí nos metemos de lleno en los cálculos. Enfoquémonos en cómo aplicar la fórmula del área del trapecio, pero tomando específicamente el primer trapecio del intervalo, el que está entre a y a más delta x. Lo marcamos como a sub 1, y la fórmula que aparece es la forma matemática de calcular su área. Desglosemos esto con calma. F de a es la altura del lado izquierdo del trapecio, es decir, el valor de la función en el punto inicial. F de a más delta x es la altura del lado derecho, o sea, el valor de la función en el siguiente punto. Delta x es la base horizontal del trapecio, es decir, el ancho del subintervalo, y como mencionamos antes, es constante para todos los trapecios. Entonces, como en geometría, sumamos las dos alturas, las dividimos entre 2, para obtener el promedio, y lo multiplicamos por el ancho. Y eso nos da el área de ese primer trapecio, a sub 1. Continuamos ahora con el segundo trapecio del intervalo, que hemos llamado a sub 2. Si antes empezamos en a, ahora nos desplazamos una unidad hacia la derecha, es decir, comenzamos en a más delta x y terminamos en a más 2 por delta x. Como puedes ver en el gráfico, este trapecio también sigue la forma local de la curva, y su área se calcula de forma análoga a la anterior. Una vez más, f de a más delta x, es la altura izquierda del trapecio, f de a más 2 por delta x, es la altura derecha, y delta x sigue siendo la distancia constante entre puntos. Este paso lo repetimos para cada trapecio a lo largo del intervalo. Lo interesante es que algunas evaluaciones de la función se reutilizan de un trapecio al siguiente, lo cual haría que el cálculo sea más eficiente, si se automatiza. Así que este segundo ejemplo no es solo una repetición, es clave para entender el patrón que se repite y que luego nos va a llevar a la fórmula general del método del trapecio compuesto. Ahora veamos cómo se calcula el área del último trapecio, al que llamamos a sub 8 en este ejemplo. Este trapecio cubre el tramo final del intervalo, desde el punto a más 7 por delta x hasta b, que sería igual a más 8 por delta x, ya que dividimos el intervalo en 8 partes iguales. Como antes, simplemente tomamos los valores de la función en los extremos del trapecio y aplicamos la fórmula básica. Las bases del trapecio son f de a más 7 por delta x y f de b, y la altura sigue siendo delta x, constante para todos los trapecios. Este paso nos muestra algo importante, el valor f de b aparece por primera vez aquí. Esto será clave para armar la fórmula general, ya que nos permite optimizar el cálculo y evitar repetir evaluaciones. Ya tenemos claro cómo calcular el área de cada uno de los trapecios individuales, desde a sub 1 hasta a sub 8. Pero lo que realmente nos interesa es conocer el área total bajo la curva, es decir, la suma de todas esas pequeñas aproximaciones locales. Eso es lo que representamos aquí con la fórmula de la sumatoria. En palabras simples, sumamos las áreas de todos los trapecios, desde el primero hasta el octavo. Este es el paso final antes de llegar a la fórmula general del método del trapecio compuesto, que nos permitirá calcular toda esa suma de manera directa, sin tener que escribir una por una las fórmulas de cada trapecio. Así que ya tenemos todo listo, conocemos la lógica, entendemos los elementos de la fórmula, y visualmente vemos cómo los trapecios se ajustan bien a la curva. Ahora sí, vamos a armar la expresión completa. Bien. Hemos llegado al momento de juntar todo lo que construimos paso a paso y formar la fórmula general del método del trapecio compuesto. Y créeme, es mucho más elegante de lo que parece a primera vista. Recordemos que lo que hicimos fue dividir el intervalo entre a y b, en n subintervalos iguales, cada uno con una anchura delta x igual a b menos a, todo sobre n. En nuestro ejemplo, usamos 8 trapecios, pero este método funciona con cualquier número n, mientras sea positivo y entero. Ahora, para cada trapecio individual, usamos la fórmula a sub i igual a f de x sub i más f de x sub i más 1, todo multiplicado por delta x y dividido entre 2. Y sumamos todas esas áreas para obtener el área total bajo la curva. Al expandir esa suma, algo interesante ocurre, los valores intermedios de f de x, los que están entre a y b, aparecen dos veces, una vez como base derecha de un trapecio y otra vez como base izquierda del siguiente. La única excepción son los valores de los extremos, f de a y f de b, que aparecen una sola vez. Con eso en mente, agrupamos todos esos términos y obtenemos la expresión compacta que aparece en pantalla, en notación de sumatoria, para n trapecios. Y eso es todo. Esta es la fórmula general del método de los trapecios,
y lo que hace es calcular el área aproximada bajo una curva usando segmentos rectos. Ten esto presente, cuantos más trapecios uses, es decir, mayor n, más precisa será la estimación. Este método es muy útil cuando no puedes integrar analíticamente una función o cuando tienes datos experimentales discretos, como ocurre todo el tiempo en bioprocesos. Así que, misión cumplida. Ya dominamos el método del trapecio. Tomemos como ejemplo de aplicación, el cálculo del tiempo que toma un sustrato en disminuir su concentración, desde un valor inicial S sub 0, hasta un valor final S, como resultado de la acción de una enzima. Este tipo de análisis es fundamental cuando estudiamos procesos como degradación enzimática, tratamientos biológicos de residuos, o incluso dinámica de fármacos. Partimos de una ecuación que relaciona el tiempo con una integral definida, cuando reorganizamos la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten para despejar el tiempo de reacción. De hecho, si tomamos la forma diferencial de la ecuación y separamos variables, llegamos justo a esta integral. La función que estamos integrando, a la que llamamos f de s, representa la inversa de la velocidad de reacción para cada concentración de sustrato, y por eso tiene esa forma racional. Ahora bien, para poder resolver esta integral de forma aproximada, aplicamos el método del trapecio que ya desarrollamos. Sin embargo, hay varios detalles a tener en cuenta. Primero, la variable que integramos es s, no x, así que todos los componentes de la fórmula se adaptan a esa notación, desde el punto inicial s sub 0, el punto final s, hasta el incremento delta s, que es simplemente el ancho de cada subintervalo en el eje del sustrato. Segundo, algo crucial, s sub 0 es mayor a s. Es decir, el sustrato se está consumiendo, como esperaríamos en un sistema enzimático en funcionamiento. Esto no altera la estructura del método del trapecio, pero sí nos obliga a mantener el orden correcto en los límites de integración, porque vamos hacia abajo, en concentración. La fórmula que aparece en la diapositiva muestra la aproximación trapezoidal adaptada a este caso. Promediamos el valor de la función en los extremos, sumamos los valores intermedios evaluando la función f de s en puntos igualmente espaciados, y multiplicamos todo por delta s sobre 2, tal como lo hicimos antes. Finalmente, también se definen algunas expresiones auxiliares, el punto W, que representa cada punto de evaluación, y el valor J, que es el promedio inicial. Esta es una forma muy elegante y práctica de aplicar conceptos matemáticos para resolver problemas bioquímicos complejos. En vez de resolver analíticamente una integral que puede no tener solución exacta, nos apoyamos en el método del trapecio para obtener una estimación numérica precisa, que se puede incluso implementar fácilmente en una hoja de cálculo o un software. Y así, el método del trapecio se convierte en una herramienta poderosa para estudiar la dinámica de reacciones enzimáticas reales. Aquí tenemos la implementación del método del trapecio en una hoja de cálculo, donde organizamos todos los valores necesarios para resolver nuestro problema de cinética enzimática. Primero vemos las constantes cinéticas propias de la ecuación de Michaelis-Menten, así como los valores inicial y final de la concentración de sustrato. Luego, definimos en 100 el número de trapecios, lo que nos da un delta S de menos 0.08, porque recordemos que el sustrato está disminuyendo, y por eso el paso entre puntos es negativo. También calculamos los valores de la función f de s sub 0 y f de s, cuyo promedio se almacena en la celda como J, una parte clave de la fórmula trapezoidal. Finalmente, ya tenemos el resultado del tiempo total estimado, en la celda donde se aplicó la fórmula completa del método del trapecio. Pero hay un punto clave que aún no hemos explicado. ¿De dónde salió la suma de menos 567.4134, que aparece en la celda de la sumatoria? Ese número corresponde a la suma de los valores intermedios de la función f de s, es decir, todos los puntos entre s sub 0 y s, excluyendo los extremos. Aquí es donde realmente se pone interesante el uso de hojas de cálculo, como herramientas de integración numérica. Lo que hicimos aquí fue recrear en Excel cada uno de los términos de la sumatoria, usando el subíndice K, que representa uno de los puntos intermedios que se generan al dividir el intervalo entre la concentración inicial y final del sustrato y va desde 1 hasta n-1, es decir, desde 1 hasta 99, porque usamos 100 trapecios en total. Luego, en la segunda columna calculamos el valor de la concentración correspondiente a cada uno de esos puntos intermedios, o sea W. Estos valores van descendiendo, porque recordemos que el sustrato está siendo consumido a lo largo del proceso. Finalmente, en la tercera columna aplicamos la función que queremos integrar, la misma que ya definimos antes como representativa del comportamiento enzimático, a cada una de esas concentraciones,
es decir f de w. Eso nos da una serie de resultados, uno por cada punto intermedio. Al sumar todos esos valores, obtenemos el resultado que se mostró anteriormente en la celda de sumatoria. Y con eso, junto al promedio de los extremos, podemos finalmente calcular el tiempo total del proceso. Y para quien quiera revisar todo con más detalle, en el código QR que aparece en pantalla encontrarás el archivo de Excel con todo el desarrollo completo de este ejemplo, paso a paso. Además, se incluye otro ejemplo extra, esta vez basado en un proceso microbiano que utiliza la ecuación de Monod en lugar de la de Michaelis-Menten. Te invito a que lo explores y lo compares con este caso. Vale mucho la pena. Hoy no resolviste solo una integral, construiste una herramienta de estimación útil en monitoreo, validación y diseño. El método de los trapecios te permite trabajar con datos reales, cerrar balances de materia y simular comportamientos cuando las ecuaciones no son tan amables. Recuerda esto. En los procesos, no todo es exacto, pero todo debe ser suficientemente preciso para tomar decisiones. Y tú ya sabes cómo lograrlo.